Hola, en esta primera serie de diapositivas vamos a ver muy brevemente la estructura o la organización del libro de texto y luego vamos a mirar el contenido de las secciones 1.0 y 1.1 del primer capítulo. Bueno, como esta es una clase de lingüística y más específicamente de morfología y sintaxis, vamos a hablar muy brevemente también de qué es la lingüística y cómo vamos recogiendo respuestas para las preguntas en el campo de la lingüística, ¿no? La morfología se trata de la estructura y la función de las partes de las palabras o de las palabras enteras, mientras que la sintaxis se trata de la estructura y la función de las oraciones. Pues para entender estas cosas se necesita la investigación lingüística. Y la investigación lingüística puede tener dos enfoques. Puede tener un enfoque descriptivo o un enfoque teórico. El enfoque descriptivo se autodefine. Básicamente es una descripción muy detallada de todos los elementos de una lengua en particular y también del lenguaje humano y cómo funcionan estos elementos, ¿no? Mientras que la teoría va un paso más allá y trata de entender el sistema lingüístico humano, o sea, el lenguaje humano y su función y su funcionamiento en términos teóricos. Pues en esta clase nos vamos a enfocar mayormente en la descripción de toda la gramática del español, los elementos gramaticales del español. Pues entonces vamos a estar describiendo la estructura de las palabras y las oraciones del español. El libro está organizado en 9 capítulos. Aquí brevemente vamos a ver cuáles son. El primer capítulo es un capítulo que trata de los componentes de la oración y vamos a ver que los componentes de la oración son las palabras, obviamente, y estas palabras se pueden dividir en varias categorías, ¿no? En el segundo capítulo se miran las diferentes funciones que tiene el sustantivo, noun. El tercer capítulo trata de una clase de palabras que se llama las clases abiertas. Entonces vamos a estar mirando las diferentes partes de las clases abiertas y luego también las partes gramaticales del sustantivo, de nuevo. Capítulo 4 trata de los modificadores, es decir, todas las palabras que funcionan para modificar a otras palabras y su estructura. Luego en el capítulo 5 se trata de todos los pronombres en la lengua española. El capítulo 6 introduce las diferentes oraciones, o sea, los diferentes tipos de oraciones. Y luego en los capítulos 7 a 9 vamos a estar enfocándonos más en el sistema verbal del español, que es bastante complejo. Muy bien, entonces, para comenzar con las secciones 1.0 y 1.1, que sabemos que estas dos secciones van a tratar de las palabras como los diferentes componentes de la oración, pues hay que reconocer que la palabra es el elemento primitivo de la oración. O sea, toda oración se puede dividir en distintas partes, pues las partes más pequeñas de la oración son las palabras. O sea, en esto vamos con este capítulo, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos elementos o cada una de estas palabras tiene una función. Y esto son
básicamente los temas principales de este primer capítulo. Importantemente, tenemos dos tipos de clases de palabras en el lenguaje humano. Tenemos las clases cerradas y las clases abiertas. Las clases cerradas es un grupo de clases de palabras que tiene un número finito de elementos. Esto significa que hay un límite al número de elementos en estas clases. Entonces, en inglés estas se llaman function words, ¿no? Son clases de palabras que tienen una función gramatical. Y las clases cerradas en inglés se llaman closed class words. Entonces, estas clases las vamos a ver en más detalle dentro de poco. Luego, como ya había dicho, existen las clases abiertas y estas clases son palabras con un número infinito de elementos. Esto significa que siempre se pueden añadir nuevos elementos a estas clases de palabras. Y estas palabras nos dan mayormente información léxica. Esto significa que tienen un cargo, a weight, un cargo de significado muy pesado. En inglés se llaman content words y la clase es open class. Entonces, en la sección 1.1, básicamente lo que vamos a ver es una lista de todas las clases de palabras que pertenecen a las clases cerradas. O sea, vamos a mirar toda la lista de palabras de clases cerradas. Las primeras o el primer grupo, digamos, de palabras cerradas o de clases cerradas son los determinantes, que se tratan en las páginas 2 a 4. Los determinantes son elementos que modifican al sustantivo, son elementos que ocurren delante del sustantivo y los determinantes consisten en los artículos, tanto definidos como el, la, los, las, como indefinidos, por ejemplo, un, una, unos, unas, ¿no? Entonces, el camión, ¿no? Los camiones, unos camiones. Luego tenemos los posesivos. Estos también son un grupo de palabras dentro de los determinantes que son una clase de las clases cerradas. Los posesivos existen en forma de posesivos átonos como mi abuela o mis abuelas, ¿no? Tú, sus. Pero también existen los posesivos tónicos. Aquí están en rojo porque los posesivos tónicos no forman parte de las clases cerradas, forman parte de las clases abiertas. Y un ejemplo es como el amigo mío. Entonces, posesivo átono es mi amigo, posesivo tónico es el amigo mío. Pues en este caso, todos estos, mío, mía, míos, mías, no son determinantes. Mucho cuidado con esto. Y luego tenemos los demostrativos como este papel o ese camión, ¿no? Estos también son un grupo de palabras que representan determinantes. El segundo grupo de palabras que forman parte de las clases cerradas son los cuantificadores. Los cuantificadores se tratan en más detalle en las páginas 4 y 5 del libro. Este grupo de palabras limitan la cantidad del sustantivo y ocurren casi siempre delante del sustantivo. También se conocen como adjetivos limitativos, ¿no? Es otra manera de describir los cuantificadores, pero este término, adjetivos limitativos, es más bien un término de la gramática, en el campo de la gramática, pero en el campo de la lingüística usamos el término cuantificador. Algunos ejemplos son cada, algún,
ningún, más, menos, demasiado, etcétera. Entonces vamos a ver, ¿no? Si yo digo cada manzana, ¿no? O varias manzanas, estamos limitando la cantidad del sustantivo porque no estamos hablando de todas las manzanas del mundo. Estamos hablando de varias manzanas, no todas. Entonces, tienen una calidad de limitación los cuantificadores. También bajo el grupo de cuantificadores tenemos los números ordinales, por ejemplo, primero, segundo, tercero, etcétera. También estos tienen una cantidad limitativa, calidad limitativa. Y luego también los números cardinales, como 1, 2, 3. Entonces, quiero 3 manzanas. También estamos limitando, ¿no? Bien. Luego, el tercer grupo dentro de las clases cerradas son los pronombres. Los pronombres se tratan o se describen en más detalle en las páginas 5 a 9 y también hemos visto que tenemos un capítulo entero dedicado a los pronombres. Hay muchísimos tipos de pronombres en el español, muchísimos, ¿no? Entonces, los pronombres van a reemplazar o sustituir a los sustantivos, a los adjetivos, a los adverbios, a los cuantificadores y a los intensificadores. Esta palabra es nueva. Vamos a ver más tarde en el curso qué es un intensificador. Por el momento no es imprescindible, no es obligatorio saber qué es un intensificador. Pero más importante es reconocer que la función del pronombre es de reemplazar elementos. Existen los pronombres de sujeto, como yo, tú, él, ella, usted, ¿no? Entonces, ella va a la playa. Es que ya sabemos quién es y no vamos a repetir el nombre. Existen los pronombres de objeto preposicional. Estos son los pronombres que vienen delante de después de una preposición. Entonces, para ella, esto es pronombre de objeto preposicional. Con nosotros, nosotros es pronombre de objeto preposicional, ¿no? Porque es el objeto de esta preposición. Luego existen los pronombres de objeto directo, como mete, lo, la, etc. Por ejemplo, yo lo vi ayer. I saw him yesterday. Lo, ¿no? Luego los pronombres de objeto indirecto, como mete, le, nos, etc. Vamos a ver que aquí muchos de los pronombres son igualitos, no tienen la misma forma. Los pronombres reflexivos. Perdón. Ahora, importantemente, por el momento, esta es una introducción a estos elementos. Entonces, ustedes tienen que familiarizarse con estos términos y algunos ejemplos. Pero vamos a ver estos pronombres en mucho más detalle más tarde en el curso. El cuarto grupo de palabras que forman una clase cerrada dentro de las palabras de clases cerradas vamos a estar continuando con los pronombres, perdón. Aquí entonces, esto es todavía el tercer grupo. Hay un pequeño error aquí. El tercer grupo todavía siguiendo con los pronombres. Entonces, tenemos los pronombres recíprocos, como por ejemplo, Julia y Verónica se escriben todos los días. So Julia and Veronica write to each other every day. Entonces there's a reciprocal action, ¿no? Se escriben. Nos escribimos todos los días, ¿no? Bien. Luego los pronombres interrogativos, muy fácil de reconocer. ¿Qué dices? ¿Quién es Pablo? Por ejemplo. Los pronombres exclamativos como qué linda o qué bonita es tu hija, ¿no? Por ejemplo, o cómo te quiero, like how much I love you. Entonces, obviamente se usan en oraciones exclamativas.
Los pronombres relativos, esto significa que se relacionan a algún elemento que estamos tratando de identificar o describir en más detalle. Por ejemplo, el hombre que vi en la playa es el mejor amigo de mi papá, ¿no? Entonces, que es algo que se relaciona al hombre. El hombre que vi en la playa es el mejor amigo de mi papá. Los pronombres indefinidos, como algo, nada, alguien, nadie, etcétera, etcétera. Y ahora pasamos al grupo número 4. ¿Se acuerdan que aquí había un error? Entonces, el cuarto grupo que forma parte de las palabras de clases cerradas son los intensificadores. Entonces, los intensificadores son una clase cerrada, ¿no? Estos se describen en la página número 9 y como había dicho antes, vamos a verlos en más detalle con el avanzar del curso. Los intensificadores también se conocen como los adverbios que modifican a los adjetivos y que también modifican a los otros adverbios. Los intensificadores solo pueden aparecer delante del adjetivo o delante del adverbio que modifican. Los ejemplos o algunos ejemplos de intensificadores son muy, más, menos, tan, poco. Entonces, vamos a ver, ¿no? Son adverbios que modifican adjetivos y otros adverbios. Entonces, el árbol es muy alto, ¿verdad? Alto es el adjetivo, muy es el intensificador, muy alto. También pueden modificar otros adverbios, ¿no? Entonces, Pablo maneja muy rápidamente. Rápidamente es el adverbio, muy es el intensificador que está modificando el adverbio. El sexto grupo de clases cerradas son las preposiciones que se tratan en más detalle en la página 10. Las preposiciones establecen una relación entre un sustantivo y otro elemento en la oración. Entonces, si vemos una preposición, ya sabemos que tenemos que identificar el sustantivo que luego se va a relacionar con algún otro elemento en la oración. Y entonces la función de la preposición es establecer esta relación. ¿Cómo se relacionan este sustantivo y este otro elemento? Las preposiciones pueden ser simples, como por ejemplo a, en, de, por, para, etcétera. Y también pueden ser compuestas, como antes de, después de, a través de. El séptimo grupo de clases cerradas es las conjunciones. Las conjunciones se tratan en más detalle en las páginas 10 y 11. Este grupo de palabras se usa para conectar dos elementos en una oración. Las conjunciones pueden conectar sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, por ejemplo, sino, ni, o, y. Importantemente, las preposiciones establecen una relación entre los elementos de la oración, mientras que las conjunciones conectan diferentes elementos como sustantivos, adjetivos, etcétera, pero no necesariamente están funcionando para relacionar estos elementos, simplemente conectarlos. Entonces hay una diferencia, ¿no? Las conjunciones unen también dos o más cláusulas en una oración compleja. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Las conjunciones coordinadas, por ejemplo, y, pero, o, sino, ¿no? Entonces, yo voy a la playa, pero mi mamá va al supermercado. Aquí tenemos
conjunciones coordinadas porque están funcionando para coordinar una oración compleja. Estas conjunciones coordinadas pueden ser simples o correlativas y vamos a ver en el capítulo 6 en más detalle cómo funcionan. También tenemos conjunciones que funcionan en cláusulas subordinadas. Por ejemplo, que o cuando o mientras que, antes de que, para que, a pesar de que, etc. Vamos a mirar, por ejemplo, que cuando yo dije antes, el hombre que vi en la playa, the man that I saw at the beach, ¿no? El hombre que vi en la playa es el mejor amigo de mi papá. Pues este que, ¿no? Está uniendo el hombre y vi en la playa, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una conjunción subordinada. Estas conjunciones pueden ser simples o también pueden consistir de una preposición más que, como hasta que, es un ejemplo de eso. O también una preposición compuesta, como a pesar de que. El otro grupo de palabras de clase cerrada son los verbos auxiliares, que se tratan en las páginas 11 y 12. Los verbos auxiliares los conocemos por haberlos visto. Se usan con las formas verbales no personales. Entonces, los infinitivos como comer, ¿no? Quiero comer. Los infinitivos son una forma verbal no personal. Los participios como he comido. Hoy he comido 3 veces. De nuevo tenemos el participio que es una forma verbal no personal. Y los gerundios como estoy comiendo. Comiendo es el gerundio y es una forma verbal no personal. Tenemos también los verbos auxiliares finitos, the finite ones. Finito significa finite, entonces hay un límite, ¿no? En este caso, finito significa que están conjugados, ¿sí? Vamos a ver. Por ejemplo, haber comido 3 veces. En una oración yo voy a decir, he comido 3 veces. Entonces, este verbo haber está conjugado y es el verbo auxiliar. Estar comiendo, como yo estoy comiendo, ¿no? Entonces, estoy es finito porque es conjugado y se usa aquí con el gerundio. Entonces, los verbos auxiliares como haber, ser, estar, acabar de, soler, que vamos a ver en más detalle, poder, deber, tener, etcétera. Estos verbos auxiliares se van a usar siempre con las formas verbales no personales como infinitivo, participio o gerundio, como acabo de comer, ¿no? Tengo que, bueno, comer, otra vez la misma cosa, ¿no? Estoy comiendo, he comido. Entonces, aquí es como podemos identificar los verbos auxiliares. Aquí en estas últimas diapositivas se les da la oportunidad de practicar un poco esta larga lista de clases cerradas de palabras, ¿no? Entonces, aquí hay un párrafo que pueden leer y luego identificar las palabras subrayadas dentro de las listas que hemos visto. Aquí tenemos otras diapositivas donde ustedes pueden ir a leer artículos de noticias en cualquier, digamos, periódico publicado en español y luego tratar de identificar
un ejemplo de cada uno de estos cuatro tipos de clases cerradas, de palabras de clases cerradas. Muchas gracias por su atención. Vamos a concluir esta sección recordando que la meta significa objetivo. La meta de la clasificación de estas palabras es poder describir todos los elementos que ocurren en la oración. En este caso son los elementos de las clases cerradas, ¿no? Las palabras de clases cerradas tienen una función gramatical. Aquí hay una M autocorrect. Aquí hay una M extra. Gramatical se escribe con una sola M en español. Pues entonces hay que recordar que no es una gran sorpresa que las clases cerradas se forman de palabras que tienen o grupos de palabras que tienen una función gramatical. Entonces todo es más restringido. There's only so many grammatical functions that words can have. So because of this limited amount of functions, these are closed class words because we're not going to be introducing a bunch of new words with new functions every single time. Muchas gracias por su atención.